Algunos dicen que no podemos entender la Biblia sin la ayuda especial del Espíritu Santo. Dicen que necesitamos que el Espíritu obre en nosotros para poder entender y creer lo que la Biblia dice. ¿Es cierto? Creo que si nosotros hacemos un estudio breve acerca del propósito de la Biblia misma, veremos que es por medio de la espada que el Espíritu Santo nos lleva a un entendimiento de la verdad. Así es que pasamos del estudio de las conversiones, siempre dentro del capítulo de este curso, la lección sobre la espada del Espíritu. Pero ahora pasamos a otro subtítulo, que es el propósito de la Biblia. Esta es la última parte que estaremos viendo en esta lección en el estudio sobre el Espíritu Santo. Así que espero que estudie conmigo por unos momentos todavía el propósito de la Biblia. Creo que el propósito de la Biblia es revelar a la mente humana en palabras claras, exactas y entendibles la verdad de Dios, para que todos los hombres conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Creo que ese es el propósito de la Biblia, el propósito que Dios tiene en mente, el propósito por el cual el Espíritu Santo obró para revelar este mensaje, el propósito por el cual Dios en su providencia nos ha dado este libro. Es porque Él quiere revelar a la mente humana, en palabras que el hombre puede entender, su voluntad, para que todos conozcan y entiendan lo que Dios espera de ellos. La doctrina que se presenta en la Biblia debe ser leída. Por esto Dios nos ha dado el libro. Debe ser interpretada correctamente. No es suficiente interpretarla y decir, bueno, esta es mi interpretación, la voy a seguir. Tiene que ser una interpretación correcta. Y después de interpretarla correctamente debemos creer lo que ella nos dice. De nada sirve saber la verdad sin creerla. Y luego Dios espera que nosotros defendamos lo que la Biblia dice contra cualquier enseñanza que no esté conforme a lo revelado en la Biblia. La Biblia es el esfuerzo de Dios, no es el esfuerzo humano. La Biblia es el esfuerzo de Dios por medio del Espíritu Santo de revelar su voluntad a los hombres. Si la Biblia no puede ser entendida correctamente, francamente Dios fracasó. Porque Dios quiso revelar al hombre su voluntad en una manera entendible. Y si no se puede entender la Biblia correctamente, Dios fracasó, y el Espíritu Santo que obró para revelar este mensaje es incapaz de iluminar la mente humana con la voluntad divina. Pero esto no es así. Dios no fracasó. El Espíritu Santo es totalmente capaz de iluminar la mente humana con la voluntad divina, y lo ha hecho por medio de la Biblia. Es ridículo decir que el Espíritu Santo, no pudo comunicar la voluntad de Dios a los hombres por medio de la Biblia. Pero bien lo puede hacer por medio de una revelación directa. Ridículo. La Biblia es la revelación directa de la voluntad de Dios en su forma perfecta. Esta es la declaración no de su servidor, sino de las mismas Escrituras inspiradas, en versículos que nosotros ya estudiamos cuando estudiamos acerca de la inspiración de la Biblia. Muchas personas alegan que la división religiosa es prueba que la Biblia no puede ser entendida, y especialmente que todos no podemos ponernos de acuerdo, que diferentes personas no la pueden entender de igual manera. Pero la falta, mi estimado, no está en la Biblia, sino en los hombres. No es que no podamos entender la Biblia, sino que frecuentemente no queremos. No quieren entenderla,
por diferentes debilidades y tentaciones espirituales que llenan a los hombres de prejuicios y filosofías falsas. Algunos no aceptan sus enseñanzas sencillamente porque aman al dinero. Creen que la piedad es fuente de ganancia y quieren aprovechar sus falsas enseñanzas para ganar adeptos. Bueno, hay muchas razones. Pero quisiera preguntarle, por vía de ilustración, ¿es posible entender el libro de reglamentos para el fútbol profesional? Por supuesto que sí. Si no, todo juego de fútbol sería un desastre. Y así es el caso con cualquier deporte. Además, para que se construya una casa, varios individuos tienen que entender cálculos, planos, tener mucho conocimiento técnico. Todo esto viene a través de instrucciones, ¿qué? Escritas. Y jamás he escuchado que alguien diga que no se puede entender. Aunque es más complicado que el plan que Dios ha revelado en la Biblia para la salvación del hombre. Si vamos al correo para que nos pesen un paquete y nos den el precio del envío, estamos confiando que todos los empleados postales pueden leer y entender los reglamentos postales para darnos el precio correcto. Hasta nosotros nos pueden dar una lista y nosotros mismos podemos calcular el precio. Y si 2 empleados nos dieran 2 precios diferentes, ¿estaríamos contentos? No, señor. Estaríamos completamente disgustados con ellos, porque sabemos que los reglamentos deben entenderse de igual manera por todos los empleados. Tomemos el caso de nuestro sistema educativo, que depende de poder entender información e instrucciones de igual manera. Cuando el profesor hace una pregunta en un examen, él está seguro que si los alumnos han estudiado lo que él les ha presentado, todos podrán contestar correctamente con la misma respuesta. Y en ninguna manera no va a aceptar varias respuestas opuestas, porque solamente una va a ser la correcta. Y así sucesivamente podemos considerar muchas ilustraciones de la vida cotidiana, en las cuales se nota la necesidad, y no solamente la necesidad, sino la posibilidad de entender instrucciones, hasta instrucciones escritas, y todos entenderlas de la misma manera. Pregunto, ¿por qué no vamos a poder entender la Biblia? Imagínese, sabemos que los hombres somos capaces de comunicar información en una manera bien entendible. ¿Por qué no creemos que Dios puede hacer lo mismo? ¿Será posible que tengamos más fe en los hombres que en Dios? Dios tiene la capacidad, mi estimado, de darnos un libro de instrucciones sobre la vida que Él quiere que vivamos. Él puede revelarnos en una forma escrita su voluntad para con los hombres en una manera que todos podemos entender. De esto no puede haber duda. Si los hombres podemos hacerlo, Dios mucho más. Así que la pregunta no es, ¿puede Dios? Sino preguntar si Dios quiso hacerlo o no. Si fue su voluntad hacerlo o no. Hay realmente solamente 2 alternativas que podemos considerar. Dios no quiere que entendamos su voluntad. No quiso darnos un libro de instrucciones que todos podemos entender correctamente. O, en segundo lugar, tal vez, Dios nos ha dado un libro de instrucciones que todos podemos entender correctamente. Y las malas interpretaciones, los errores, la división que existe, es el resultado de los deseos pecaminosos de los hombres, de su propia voluntad, su orgullo, sus prejuicios, que ciegan su entendimiento. ¿Cuál de estas 2 alternativas es la verdadera? Bueno, solamente Dios puede darnos la respuesta, y maravillosamente lo hace en la Biblia misma. Según la Biblia, hay 4 cosas que usted debe tener en mente siempre. 4 cosas que Dios quiere que hagamos con
la Biblia, las Escrituras, primeramente. Dios quiere que leamos la Biblia. En Efesios capítulo 3, en los versículos 3 y 4, nosotros encontramos estas palabras del apóstol Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo recibió el misterio, la enseñanza de este misterio de Dios por revelación. Le fue revelado directamente, por obra del Espíritu Santo. Como antes lo he escrito brevemente. O sea que Pablo, lo que le fue revelado, él lo escribió. En breve, él escribió esto a los Efesios, en verdad. Y luego dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjese bien. Estamos leyendo Efesios 3, 3 y 4. Pablo entendía, por revelación directa, hasta el misterio de Dios. Y si nosotros leemos su explicación escrita en la Biblia, nosotros también podemos tener el mismo conocimiento. El mismo conocimiento exacto que Pablo recibió por revelación directa. Leyendo la Biblia, el hombre sincero y sin prejuicios puede entenderla. Es la voluntad de Dios que leamos la Biblia. Y punto. Segundo, no es nuestra responsabilidad solamente leer la Biblia para darnos cuenta de la revelación de Dios y su plan para el hombre. También es nuestro deber interpretar la Biblia correctamente. Ya notamos en el versículo leído que podemos entender lo que la Biblia dice. ¿Y qué pasa si no la interpretamos correctamente? Pues en muchos casos vamos a ser castigados. Dios no nos va a excusar ni va a mandar una revelación para enseñarnos nuestro error. Si nos equivocamos, no es culpa de la Biblia, sino de nosotros mismos o de los guías ciegos que ciegamente seguimos, como sucede con muchas personas, que no preguntan qué dice Dios, sino qué dice el pastor, qué dice el sacerdote, qué dice el credo, qué dicen los estatutos, qué dice usted. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 3 versículos 15 al 17. Son palabras duras, son palabras directas, pero es palabra de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, fíjese bien, aunque estos versículos nos declaran que hay algunos versículos en la Biblia que son difíciles de entender, y esto es cierto, lo sabemos todos, pero no dice que sean imposibles de entender. Además, nos aclara que la causa de la mala interpretación de ellos y de las otras escrituras es que personas indoctas e inconstantes las tuercen. Claro está que un individuo que no es diligente en su estudio de la palabra de Dios, un indocto, o una persona que es inconstante en su vida personal, no puede entender correctamente las escrituras. Al contrario, lo que va a hacer es torcer sus enseñanzas, no solamente sus enseñanzas difíciles, sino hasta las fáciles. El individuo debe ser recto, debe ser diligente en su estudio de la Biblia para entenderlo correctamente. Pero para los que no lo son y que no actúan de esta manera, y como consecuencia tuercen las escrituras, el resultado, según este texto, es su propia perdición. Es lamentable, pero es la verdad.
Y aquellos que se dejan engañar por las falsas interpretaciones de esos falsos maestros serán arrastrados por el error del inicuo a la perdición también. Así que podemos ver claramente que el propósito de Dios es que los hombres interpretemos correctamente la Biblia, que la leamos, que la entendamos correctamente. Dios también quiere que la Biblia produzca en nosotros una fe verdadera, convicciones correctas acerca de la verdad del Señor. La Biblia es todo lo que necesitamos. La Biblia es todo lo que Dios nos ofrece para crecer hacia la perfección y la salvación eterna. Según el propósito de Dios, si algún hombre va a creer en Cristo y ser salvo, va a ser por medio de leer o escuchar y entender correctamente la Biblia. Y si este hombre cristiano va a crecer, también va a ser por medio de esta palabra. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, tenemos las palabras del apóstol Pablo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, es decir, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien que este texto nos enseña que la fe, la salvación, las buenas obras del cristiano, la sabiduría, la corrección de los errores de uno, la preparación y perfección del Hijo de Dios, todo esto es posible por medio de las sagradas escrituras. Y este es el propósito de la Biblia. El último propósito que Dios tiene en mente para la Biblia y nuestro uso de esta palabra divina es que Dios espera que nosotros defendamos las convicciones que hemos formado por medio de la palabra y específicamente que defendamos la doctrina bíblica. Esto significa otra vez que el hombre puede entender las enseñanzas de la Biblia y que al no hacerlo, Dios no le bendecirá. Si no fuera así, Dios no podría exigir lo que exige por medio de Judas en el versículo 3 de su epístola. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender ardientemente por la fe, la doctrina, la enseñanza, la religión que ha sido dada a los santos de Dios en la palabra. También nos advierte en otros versículos acerca de la posibilidad de que nos vengan enseñando nuevas enseñanzas. Y nos dice claramente que no lo debemos permitir. Repito, el propósito de la Biblia es revelar a la mente humana en palabras claras, exactas y entendibles la verdad de Dios para que todos los hombres por medio de ella conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Si nosotros exigimos una señal o una manifestación más, si alegamos que las Escrituras no bastan, si decimos que no podemos estar seguros de entenderlas correctamente, insultamos la dignidad, el poder y la autoridad de Dios mismo. Para aquellos que siguen en su necedad, y esto es necedad, que no es así, presentamos dos respuestas bíblicas que todos podrán entender fácilmente. Primeramente, el caso de Zacarías cuando recibió el mensaje del ángel de Dios, hablando del hijo que nacería por el poder de Dios, Juan el Bautista. El ángel dijo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?
porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1, 17 al 20. Este hombre hubiera creído el mensajero de Dios, Gabriel, el ángel que vino de delante de Dios para darle estas buenas nuevas, pero él no creyó la palabra que le fue hablada. Él quiso una señal, y como resultado fue castigado. Ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. Esta actitud de irreverencia, de irrespeto a la dignidad, el poder, la autoridad de la palabra de Dios, resultó en problemas para este hombre Zacarías. El segundo caso es el caso del rico en el Hades. Este hombre, en Lucas capítulo 16, versículos 29 al 31, quiso mandar a advertir a sus hermanos todavía vivos. Y Abraham le dijo, en los versículos ya citados, a Moisés, o sea, los escritos de Moisés, y a los profetas, o sea, los escritos de los profetas, tienen. A Moisés y a los profetas tienen aquellos que están vivos. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea que si ven alguna señal como uno de los muertos que les habla, van a creer, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si una persona no respeta la palabra directa de Dios, la escritura, la revelación divina, no van a creer aunque uno vaya de entre los muertos. Aunque esto fuera posible, no creerían. No menospreciemos la palabra escrita, porque la palabra escrita, lo que tenemos en nuestras Biblias, es la espada del Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios para salvarnos del pecado y prepararnos para la gloria eterna. Antes de seguir estudiando, usted ahora debe contestar las preguntas sobre esta sección, la espada del Espíritu.